Reunirnos una vez más. Reunámonos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces estamos recorriendo un poco como las edades de Israel desde lo más antiguo. Y entonces estábamos viendo cómo realmente la historia es absolutamente cada vez en la medida en que la antropología y estas ciencias sociales que han venido haciendo todas estas excavaciones pues nos hablan de una antigüedad del planeta que no teníamos como en la cabeza antiguamente. Nadie podría pensar en este tema de que el planeta Tierra tiene más de 3 billones de años. Es una cosa loca, es demasiado tiempo. Y pues desde luego también entender que la vida como tal, como la conocemos hoy, por lo menos en lo referente a las plantas y los animales, pues es muy reciente, porque si tenemos un planeta de 3 billones de años y solamente hasta hace 500 millones de años es que tenemos vida, planeta como tal, plantas y animales, pues el periodo nuestro de existencia en este planeta es relativamente corto, llevamos muy poco tiempo. Como les decía, la edad de los fósiles humanos más antiguos en este momento se data en unos 600.000 años. Es decir, que pues realmente para la historia del planeta es poco, pero no, para lo que nosotros pensábamos de cuánto llevábamos en el planeta, pues es muchísimo más de lo que pensábamos. Y entonces es importante hablar que, pues que existió un periodo que es muy, muy, muy largo, que se llama el periodo paleolítico, que va más o menos desde este tiempo, desde la aparición del hombre por allá en el 600.000 antes de Cristo y va hasta el 10.000 antes de Cristo. ¿Qué podemos saber del paleolítico? Pues que el hombre no vivía en un lugar estable, sino que eran nómadas, eran más bien unas tribus nómadas que se desplazaban buscando dónde encontrar agua, dónde encontrar comida, que en el verano vivían al aire libre, en cambio en el invierno pues vivían en cuevas, que durante mucho tiempo vivieron digamos que más que todo como una especie de herbívoros, pero después pasaron a ser pequeños carnívoros, vivían de la caza, de los frutos, digamos que de lo que encontraban en estos recorridos que hacían por diferentes lugares. ¿Qué más podemos decir de esta como edad primigenia de Israel, por así decirlo, porque pues es la edad primigenia de todos nosotros? Es la que se denomina la edad de piedra, se divide en el paleolítico inferior, tiene como tres partes, el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Eh, en el Medio Oriente, pues encontramos tanto de como muestras claras de de los tres momentos del Paleolítico, tanto el Paleolítico inferior como el medio y el superior. Palestina, particularmente, tiene como en las excavaciones que se han hecho, se han encontrado muchísimos yacimientos paleolíticos, eh, en los cuales se han encontrado restos de la convivencia del hombre. eh, como el más antiguo que se ha encontrado en Medio Oriente es como un yacimiento paleolítico llamado Uba Diyah, Ubaidiyah, en el Valle del Jordán. Eh, los expertos en datación dicen que lo que han encontrado allí más o menos tiene unos 300.000 años de antigüedad. 300.000 años antes de Cristo es lo que nos están mostrando allí. Porque es importante que comprendamos desde cuándo está presente el hombre en este lugar, porque hemos visto que la historia relativamente moderna nos habla de la presencia de egipcios, fenicios, sirios, babilonios, y también hay un yacimiento muy importante de estas muestras en el Monte Carmelo, yacimiento paleolítico en el Monte Carmelo, que nos está mostrando un hombre antiguo llamado precisamente así, Homo carmelitanus, de más o menos una datación de 75.000 años antes de Cristo. Eh,
Lo que se encontraron fueron 10 esqueletos y de esos 10 esqueletos se sacó esta datación de 75.000 años antes de Cristo, allí el famoso Homo carmelitanos. En el Mesolítico, que es el periodo comprendido entre el año 10.000 antes de Cristo y el 7.000 antes de Cristo, en el Medio Oriente, eh, más o menos, pues y muy particularmente en Palestina, hay unos 70 yacimientos que están siendo estudiados. ¿Cómo se le denomina? Es decir, ¿cuál es? Es una cultura que se llama la cultura natufiense, que está presente allí en el territorio de Palestina. Eh, Podríamos hablar de una especie de prehistoria palestinense que se ubica en este tiempo del Mesolítico y también el natufiense. Eh, Más o menos podríamos decir que es casi lo mismo, ¿no? Hablar del Mesolítico de Palestina y el natufiense. ¿Por qué se llama natufiense? Porque resulta que hay un señor que se llama Natuf, Fadi Natuf, es un, digamos, una persona que se encargó de estas excavaciones y también hay otro antropólogo llamado Garrot, que en el año de 1938 empezó a encontrar los primeros vestigios de esta cultura. Eh, ¿Qué es lo importante aquí? ¿O qué aportó el natufiense a esta cultura palestinense prehistórica? Importante y es que empieza en este periodo el cultivo de plantas. Es decir, hay una cierta como estabilización de esta población debido a que empiezan a cultivar plantas y empiezan también a domesticar algunos animales menores. Esto es un paso importantísimo en la historia de Palestina porque pues pasan de ser nómadas a convertirse ya a estar en un territorio estable y propio. Pasamos entonces ya al Neolítico, que va desde el año 7.000 antes de Cristo hasta el 4.000 antes de Cristo. Ya hay un cultivo, podríamos denominar una especie de monocultivo, pero no es propiamente monocultivo, sino que de acuerdo a la temporada, si es temporada más seca o más lluviosa, se cambia un poco de cultivo, pero son cultivos de ciertas plantas alimenticias con más regularidad. Desde luego aquí ya mucho más una vida sedentaria por causa de estar pendiente de cómo van las plantas sembradas en una determinada época. Pero también pues no solamente había que plantar, sino que también era necesario cuidarlo plantado, esperar a que crezca la semilla, cuidar la semilla, y eso nos habla de un sedentarismo muchísimo más marcado en este naciente pueblo palestinense. ¿Qué podemos, digamos, deducir aquí? Indudablemente podemos deducir que ya cuando se logra esta estabilidad en estas poblaciones, pues se empiezan a juntar también entre ellos mismos a causa de la agricultura, porque se juntan a sembrar, se juntan a recolectar y se juntan a cuidar sus animales. Entonces la agricultura y la cría de animales constituyen como dos medios importantes para lograr que esta zona del Medio Oriente se vaya solidificando a nivel de comunidades. En este tiempo neolítico encontraron las primeras cerámicas, que esto también es supremamente importante, lo cual habla de un avance notable en el pensamiento. ¿M? Hay algunas vasijas de barro cocido, que también eso es muy importante, que desde luego facilitan como esta entrada en este periodo neolítico. Eh, ¿De qué nos hablan estas vasijas? Pues de una comida ya más preparada, que eso también nos habla de un nuevo desarrollo a nivel cerebral. En la medida en que tú comes adecuadamente, pues vas teniendo unas nuevas energías, unas nuevas capacidades que se descubren en estas vasijas de barro porque vemos que ya hay una elaboración de la comida a través de unos medios más cómodos para consumirla, para conservarla, tienen la forma de transportar líquidos. Entonces, esto nos habla muy bien de un desarrollo en este periodo neolítico del pueblo de Israel. Eh, las primeras ciudades de las que se tiene datación en este neolítico son en el séptimo milenio, está Jericó en Palestina, en
sexto milenio está Jarmo, Hasuna y Jafat en Irak, y ya en el quinto milenio está Fayún y Tasa en Egipto. Después también a finales del quinto milenio encontramos a Biblos, la famosa Biblos, y Ras Shamra en Fenicia. Este desarrollo, desde luego, entonces nos lleva a un periodo nuevo que se llama el periodo calcolítico, que va entre el año 4000 y el año 3200 antes de Cristo. ¿M? Lógicamente estamos hablando solamente de este territorio de la Media Luna Fértil y muy particularmente de Palestina. Concretándonos a Palestina, digamos que hay un montón de yacimientos calcolíticos que se han descubierto esparcidos por todo el país. Hay 5 que son importantes, pero todos ellos ubicados en telas de Gazul. En las excavaciones lo hicieron unos conocidos de ustedes, que son unos antropólogos jesuitas. Estos antropólogos jesuitas han desenterrado restos de casas rodeadas de calles y plazas. Esto es muy importante para empezar a comprender cómo esta civilización naciente. Que han encontrado también algunos manuscritos llevados a cabo por israelitas, sobre todo se han encontrado en el desierto de Judá. Eh, este lugar se ha llamado Cueva de los Exploradores. Descubrieron, pues sí, un tesoro porque son 432 objetos, 6 de ellos son de marfil y los demás, la mayoría en cobre, pero todos pertenecen a este periodo calcolítico. ¿Qué descubrieron? A través de estas piezas, pues pudieron no solamente datar, sino ver que hay un alto nivel de cultura de la Palestina calcolítica, ya mucho más estructurado, como les digo, ya con viviendas, con formas de desplazarse internamente. Básicamente, a la luz de estos datos, pues ya se pueden calcular algunas de las descripciones que encontramos en los primeros 11 capítulos del Génesis, Génesis del 1 al 11. Desde luego que no es, como ya lo hemos dicho, una pretensión de narración histórica la que hay en el Génesis, sino más una narración de la experiencia de fe de una comunidad y por lo tanto una experiencia que tiene un concepto más teológico que está de fondo. ¿Qué es lo que quiere el autor sagrado? Pues lo que quiere escribir en estos capítulos, como les digo, no es una intención científica, sino teológica. Y de esa perspectiva, pues desde allí lo tenemos que leer desde esa perspectiva teológica, tratando de explicar un poco cómo es que surge la humanidad. Entramos ya a un periodo supremamente importante que está descrito entre los capítulos 12 y 50 del Génesis, que es el periodo patriarcal. Y entonces hablábamos del padre Abraham, les decía que esto es supremamente importante para el pueblo de Israel. Eh, Hay un carácter familiar, ¿cierto? Desde luego se reconocen pequeñas familias que conforman las comunidades o tribus, pero esto genera un contacto desde lo popular. Este contacto de lo popular y de lo religioso va a ayudar a juntar a estas tribus. Y allí, como en ese juntarse entre familias, es donde nacen los relatos patriarcales. Eh, ¿Qué es lo que se da básicamente? Una confianza dentro de las familias para poderse ayudar unos a otros en los diferentes quehaceres, especialmente de la tierra y del cuidado de los animales. Eh, Antiguamente se pensaba como que los patriarcas y que Abraham, esto era una figura como mítica, ¿no? Pero no, gracias a la antropología bíblica ya no son considerados como figuras míticas, ni como divinidades cananeas, ni como pues creaciones de las tribus, sino que ya se sabe que son personajes que tienen ya una base histórica gracias a estos descubrimientos antropológicos. Entonces, las tradiciones patriarcales cobran un carácter relevante porque ya los patriarcas efectivamente se ve que existieron y gracias a ellos se debe digamos, un crecimiento, una evolución del pueblo de Israel. Los, los últimos descubrimientos arqueológicos, bueno, los constantes, porque cada vez se encuentran más, han facilitado conocer este tiempo del segundo milenio
y por lo tanto decir que ciertamente con un pequeño asidero histórico fueron escritos los relatos del Génesis del 12 al 50 sobre los patriarcas, ¿no? Es, el descubrimiento básicamente permite determinar que hay un marco geográfico, que hay un marco político, que hay un marco etnográfico, social, jurídico, en general sobre unas dataciones, un marco, dijéramos, onomástico del Medio Oriente entre estos siglos XX y XV antes de Cristo. Los arqueólogos han logrado reconstruir varios de estos lugares. También en algunos se han descubierto documentos cuneiformes y jeroglíficos de este periodo, con alusiones clarísimas a los patriarcas de Israel. También las migraciones que tuvieron que darse, muy particularmente hacia Canaá, y los movimientos en general dentro del área que habitaban, muy reunidos y conectados con los pueblos de sus alrededores, muy pendientes tanto para el comercio cuanto para las invasiones, es decir, conciencia de sus vecinos había en el Medio Oriente. ¿Qué pasó en estas emigraciones patriarcales según los describe la Biblia? Efectivamente, se han descubierto trazas, formas de demostrar que estas emigraciones son perfectamente ciertas. Lo que está escrito en el Génesis es una expansión del pueblo amorreo que se produjo en el Medio Oriente a finales del tercer milenio y comienzos del segundo milenio. Es decir, nos da un marco geográfico en el cual se mueven los patriarcas en estos desplazamientos, y nos habla también de su género de vida, de cómo, cuáles eran sus costumbres, sus formas de pensar, su organización en clanes patriarcales. También está asociada a estos desplazamientos y contactos con el mismo pueblo amorreo. ¿Por qué se llaman amorreos? Son amorreos porque son occidentales, mientras que los propios son orientales. Recordemos también como ese choque de culturas del que hemos venido hablando en estos lugares de la Media Luna Fértil. Los patriarcas pertenecían al grupo de los arameos, mientras que los que venían de Occidente, pues los llamaban los amorreos. Estamos hablando fundamentalmente de la Alta Mesopotamia, donde estamos hablando de este segundo milenio. Eh, Gracias a los descubrimientos modernos sabemos de este encuentro entre dos culturas, entre los amorreos y los arameos. ¿Qué más se ha descubierto? Pues con relación a los patriarcas, hay un patriarca famoso que es el Padam Aram. Aram tiene un hijo también, Naharahim. Está el patriarca Labán. Ahí están los hermanos de Rebeca, que están allí como descritos en estos textos que se han descubierto. También dentro de estas como estructuras patriarcales se da a entender como la mentalidad del patriarca dentro de su clan. Aquí se han encontrado relatos sobre Lía, sobre Raquel, eh, y el lenguaje en el que están escritos es un arameo antiguo llamado targúmico, o un arameo muy antiguo que lo encontramos en el Deuteronomio, pues particularmente en el capítulo 26 encontramos gran parte de esto. ¿Qué es lo que se descubre en este tiempo? Pues que los hebreos tenían una asociación con un pueblo llamado el pueblo de Abirú, que este pueblo Abirú se encuentra en los textos cuneiformes y también en los textos jeroglíficos, y indudablemente se evidencia esta conexión entre el pueblo de Israel, esta época, con los Abirú. Eh, no podríamos hablar de los Abirú como un grupo étnico propiamente dicho, sino más bien una clase social que tenía una economía débil y por eso necesitaba asociarse con otros. Esto los obligaba a trabajar y emplearse donde podían y cuando podían, y por lo tanto trabajaron de la mano con esta sociedad palestinense naciente. Y entramos entonces ya al éxodo y la conquista de la tierra,
que los encontramos descritos en el libro del Éxodo y también en el libro de Josías. Hay unos tiempos de consonancia con Egipto, de los cuales habíamos hablado con relación a que podían tener relaciones comerciales y también relaciones en términos de labor, haciéndose empleados de los egipcios. Mm, Sin embargo, se ha intentado descubrir muchísimo en medio de los textos egipcios la aparición del famoso José que tenemos nosotros en la Biblia. Entonces, claro, los que han estado haciendo las excavaciones en Egipto buscas con, pues como con ansia encontrar un documento que diga que efectivamente hubo un israelita sobresaliente dentro de Egipto para poderlo asociar con José, pero no, lamentablemente todavía no se ha descubierto ese documento que garantice que la presencia de José y su familia allá en el país del Nilo fue cierta. Y entonces, pero bueno, lo tenemos descrito en nuestros textos, la estancia de los hebreos en Egipto, y este trabajo comercial que tuvieron, que nos habla la Biblia a través de José, pues básicamente lo que nos dice es que efectivamente sí hubo una relación entre ellos. No ha aparecido el famoso José, pero sí hay una clara muestra de que hay una relación comercial y una relación laboral con los Hicsos. Estamos hablando más o menos de los años 1720 hacia 1550 antes de Cristo. Fueron los mismos hebreos que estuvieron en esta tierra de Canaán los que lograron estas relaciones comerciales con el pueblo egipcio, y también encontramos pues relaciones de interacción familiar, es decir, mezclas familiares entre los pueblos de Israel y egipcios, es decir, israelitas que se casaban con egipcias o egipcios que se casaron con israelitas. Pero bueno, no se ha logrado como conectar con la historia de José. No se ha logrado encontrar un documento que pueda garantizar esta presencia de José en Egipto, pero sin embargo sí de todas estas relaciones comerciales. Eh, la relación entre israelitas y egipcios está descrita por dos autores, uno se llama Bonrat y el otro se llama Bergot, que tienen libros en los cuales nos muestran esas relaciones que tuvieron entre los egipcios y los israelitas. En el libro del Éxodo se nos habla de una cierta antipatía con los egipcios que fue creciendo poco a poco, sobre todo en los descendientes de José. Si bien, según la Biblia, en la época de José, José fue muy cercano al faraón y muy amigo de él y ayudó a que pudiese darse una buena relación entre Israel y Egipto. Posteriormente, esta relación se empezó a deteriorar, los faraones nuevos, y por eso narramos el tema de la salida de Egipto y que tuvieron que irse de ahí. Más o menos estamos datando esto entre los años 1580 y el año 1085. Estamos hablando de 5 siglos en los cuales se da la salida total del pueblo de Israel de Egipto. Así es como los egipcios expulsan a los hicsos y estos se tienen que desplazar. Eh, entonces, qué fecha le podríamos poner entre comillas al éxodo? Más o menos le podemos decir que esto ocurrió por ahí por el año 1480 antes de Cristo, que eh, son los tiempos de Amenofis II. Aquí vienen un montón de posibilidades, como que Amenofis II no es que los haya echado propiamente dicho, sino más bien al revés, como que los favoreció y como que les ayudó a que construyeran el templo, pero todo esto es como puras teorías apenas. La segunda salida de Egipto está más o menos datada hacia el siglo XIII, durante el reinado de Merneptah, que es en el año 1235-1224. La segunda mitad del largo reinado de Ramsés II también marca una salida de los israelitas entre el año 1298 y 1235 antes de Cristo. Bueno, muy bien, pues démosle gracias al Señor que nos permite seguir recorriendo este camino. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz, que nos dé su compañía y que nos bendiga el buen Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.